El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini el día de hoy. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Sí. Hola, amigos. Bueno, pues estamos ya preparándonos para vivir el tiempo de Adviento, pero ¿cómo podemos vivir el tiempo de Adviento si no vivimos la Divina Voluntad? Pues es como que un contrasentido, ¿no? Como lo hemos vivido 2000 años. Sí, pues sí, pero ya no queremos vivirlo así, sino vivirlo en santidad divina, vivirlo como Él lo vivió ya desde el vientre de su mamá. Uh-huh. Entonces, pues queremos hablar de este tema y también unido a este tema del poder de Dios, si nosotros estamos conscientes en qué consiste y qué es el poder de Dios en nosotros. Entonces, doctor, empícenos a platicar un poco cómo podemos ir en este tiempo que se avecina, de Adviento, ir viviendo conforme a la Divina Voluntad y la Divina Voluntad en esa santidad divina de espera. Y pues aprovechamos para decirles que nuestros programas del mes por todo el Adviento se van a transformar en reflexiones de Navidad, en donde el doctor, según su disponibilidad, nos va a hacer la reflexión del Evangelio unida a la Divina Voluntad, a su experiencia y a su conocimiento. Entonces, cada día del Adviento, cada reflexión del Adviento va a tener una parte que es la reflexión del Evangelio, luego un tema relacionado en el combate espiritual, y luego el doctor nos lo va a cerrar para que comprendamos ese Evangelio a la luz de la Divina Voluntad. Él me dice que no va a ser siempre, porque no siempre va a tener la disponibilidad, pero vamos a tratar de incluirlo lo más posible, de tal suerte que nosotros tendremos unas reflexiones pues muy buenas, no te las puedes perder. No te las puedes perder. Entonces, pues además de este programa, tendremos otro con este mismo tema. Sabemos que tenemos pendiente el tema de los ángeles, pero esto nos implica pues una mayor reflexión y estudio que queremos hacer concienzudamente. Así que, pues vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, del poder de Dios, para vivir esa conversión conforme a la Divina Voluntad y para vivir la Divina Voluntad. Gracias, doctor. Y para vivir el Adviento. Y para vivir el Adviento, exacto. Bueno, o sea, ¿cuál es la forma en que nos hemos preparado para el Adviento hasta el día de hoy? Bueno, tradicionalmente, uh-huh, vamos a llamarle así, tradicionalmente nos hemos preparado con una serie de prácticas de oración, uh-huh, de sacrificio, devocionales, que nos implican disponer nuestra alma para el día en que nace nuestro Señor. Eso significa que, pues como es un tiempo litúrgico extraordinario, nosotros tratamos pues no de vivirlo en la fiesta, ¿verdad? En pasarnos la súper, sino en pasarnos la más súper, más increíble, que es pues buscando esa reflexión interior, ese que Jesús nazca en nosotros a través de una disposición abierta a la gracia, o sea, la gracia de Dios, no vivir en estado de pecado, sino de gracia, práctica profunda de los sacramentos, práctica de las virtudes, ¿verdad? Y especialmente de obras de misericordia y oraciones que van acompañadas en el Adviento, desde la corona de Adviento, prepararnos con la novena de Adviento, que es hermosa, la de Luisa Picarreta. Pues yo sé que muchas personas la hacen. Nosotros la tenemos aquí en la estación para que la veas. Y esa es básicamente la forma en la que nos preparamos. Bueno, o sea, creo que no difiere mucho de lo que podríamos hablar en la Divina Voluntad, a excepción de que todo lo que se ha hecho, todo lo que has mencionado, queda como una buena intención, como un buen deseo, un prepararse para recibir a Jesús, un prepararse desde el punto de vista espiritual, y que se logra por medio de parte espiritual, parte de sacrificio y sobre todo parte de una meditación que debería de incluir, o sea, ¿quién es Jesús? Creo que ese es un punto muy, muy especial que no hemos tomado en cuenta.
O sea, parece absurdo lo que estoy diciendo, pero no hemos tomado en cuenta el quién es Jesús. Entender exactamente la realidad de Él, la realidad de que es la segunda persona de la Trinidad, de que su humanidad está pensada desde siempre, que es el punto culminante de la acción de la Trinidad. El punto culminante es Jesús. Sí. O sea, ese es el centro de todo, porque es en donde se va a dar realmente el culmen de la finalidad de Dios, que es amar. O sea, Dios mismo, voy a decirlo en palabras humanas, que no se tome como específico, Dios mismo logra o fabrica su propia solución. Y esa solución de poder amar a un ser igual que Él, en el adextra de Él, no en el adintra, sino en el adextra, un ser que lo puede recibir en plenitud y sobre todo que le puede reintegrar el amor, pero también en forma completa, o sea, en una forma divina. Y ese es el centro de todo lo que Dios, lo que la divinidad quiere hacer, ¿no? Amar y ser amado. Y aparte es el centro de toda la humanidad, porque todos fuimos creados a imagen de Él, a semejanza de Él, y para poderlo lograr lo necesitamos a Él en nosotros. Bueno, con eso creo que queda muy claro que el Padre, a la hora de generar al Hijo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, está poniendo todo esto que es lo que se necesita para llevar a cabo el acto único de Dios, que es amar. El Hijo, o sea, segunda persona de la Trinidad, lo lleva a cabo, y en lo primero que tiene que llevar a cabo es la toma de carne, el volverse carne, para poder hacer una realidad todo lo que el Padre quiere. Y junto con eso, en ese mismo instante, tiene que crear todas las vidas de todos nosotros. La palabra crear no queda exacto porque es sacar de sí todas las vidas divinas, todas las cualidades que Dios quiere que vivamos de Él a semejanza de su Hijo Jesús, y todo lo necesario para que nosotros podamos albergar a Jesús, fundirnos con Jesús. Esto es una breve exposición de quién es Jesús. O sea, si lo entendiéramos bien, que es el centro de toda la acción, tanto de Dios ad intra como de Dios ad extra. O sea, eso ya nos deja muy en claro la magnitud de quién es Él, ¿eh? Porque le contaba yo a usted que en el Adviento a mí me había tenido dos experiencias. Una experiencia en donde hago un esfuerzo grande por mi espiritualidad, haciendo oraciones, sacrificios, dedicando más tiempo a Dios, a las obras de misericordia, y he recibido gracias inmensas. Sí. ¿Ok? Y hay, como todo, por nuestra falibilidad, nuestra miseria humana, tiempos del Adviento que, pues vamos a llamarlo así, ha sido más relajado, ¿no? O sea, no me la he tomado con tanta... Y he recibido grandes beneficios también. Entonces, con todo lo que usted nos ha explicado, he entendido que Él las gracias las ganó. O sea, Él ya hizo todo. Por eso nosotros recibimos en Adviento tantas bendiciones. Nos reunimos con la familia, disfrutamos, nos hermanamos, nos pedimos perdón muchas veces, sentimos el deseo de un crecimiento espiritual. Pero esto no es mérito nuestro, esto es mérito de Jesús. Jesús ya lo ganó. Pero hay una diferencia. Uno es no ser consciente de que Él ya lo ganó, y otro es ser consciente. Si Él lo ganó, ¿qué voy a hacer para corresponderle? ¿Qué voy a hacer para que no lo viva solo? O sea, que esté los 9 meses en el vientre de su mamá, ¿verdad? Y los últimos días en el vientre de su mamá hasta que nazca, sin que yo haga nada. Sí, pero yo pienso que el punto, o sea, estamos de acuerdo, Sí. El plan ya está. Sí. Los dones, las gracias, todo lo necesario ya está. Sí. Ahora, el punto clave es la criatura, porque recordemos que nos hizo libres, porque Él quiere una relación con un ser, pero voluntariamente, no forzado. Por lo tanto, todas esas gracias y esos dones y todos los efectos de Dios están
puestos a disposición nuestra gratuitamente. Bueno, eso de gratuito. O sea, pero ahí está. Ahora la decisión de tomar o no tomar es nuestra. Y si yo no tomo, no recibo. Ahora, ¿cómo puedo disponerme, como tú dijiste? O sea, con sacrificios, con oración, perfecto. Pero eso, o sea, estamos tomando parte de los efectos de lo que Dios hace. En la divina voluntad, y esta es la gran diferencia, en la divina voluntad ahora Dios nos quiere dar ese magnífico don, que es poder poseer su voluntad como vida. Si una criatura posee su voluntad como vida, esa criatura se funde y se sumerge en la eternidad, porque la divina voluntad es eterna. Las obras de Dios, todas las obras de Dios y todo lo que el hombre ha hecho está inmerso en la divina voluntad y permanece en acto continuo. No ha pasado, en Dios no hay tiempo, es un eterno presente. Por lo tanto, todo lo que se ha hecho, ahí está, sí, y se está como haciendo en ese instante. En el momento en que nosotros podemos poseer la divina voluntad y nos preparamos al Adviento en la divina voluntad, ya no es un deseo, ya no es una disposición, ya no es un anhelo, ya no es un sacrificio que hago, sino que inmerso en la divina voluntad me pongo en el momento, por ejemplo, de la Anunciación. A María, cuando llega el arcángel y le anuncia que ella va a ser la madre, en ese momento comparto con ella todo el gozo, toda la alegría, todo lo que ella haya podido sentir, lo tomo y se lo entrego para mayor gloria de ella y lógico para mayor gozo y gloria personal. Sí. Jesús, el Verbo eterno, está esperando a que María diga sí para que el Espíritu Santo forme su humanidad en el vientre de María y poderse encarnar. ¿Qué habrá sentido el Espíritu Santo y qué habrá sentido el Verbo eterno en dar inicio a esa gran obra de restitución de la familia humana? Porque viene primero a quitar la mancha del pecado y después es el inicio de su plan original, que es conseguir su reino en la tierra. Todo eso lo podemos tomar, lo podemos vivir junto con Él, lo podemos disfrutar junto con Él y ofrecérselo a Él, no como un sacrificio de un ayuno, que es bueno, es meritorio, no como un rezo, que es bueno y es meritorio, sí, sino le estoy ofreciendo sus propios sentimientos, su propio gozo, sus propios planes, toda la realización de Él es lo que le estoy ofreciendo. Eso no tiene comparación, no tiene comparación con lo que el hombre le puede dar con lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, estamos hablando de efectos infinitos frente a efectos finitos. O sea. Así es, pero efectos infinitos que son los mismos efectos de Él. De Dios. O sea, el tomar, por ejemplo, el acto del Espíritu Santo formando la humanidad del Verbo eterno ya en la tierra y formándolo tomando tierra de María. Sí. O sea, ¿qué habrá sentido? O sea, el ser el comunicador de todo lo que Dios es, pero en aquella pequeña humanidad. ¿Qué sintió? Es un desahogo que durante toda una eternidad tenía encerrado en él y no lo podía dar porque no había a quien dárselo. ¿Sí? Que aunque ya estaba la idea de Jesús, ya estaba todo, pero la parte material tiene un inicio en el tiempo y esa parte inició hace 2000 años. Entonces ahí el Espíritu Santo desahoga completamente el gozo que sintió en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es la unión de la acción del Padre y del Hijo
en dar aquello por primera vez. Es el gozo y el dolor, porque pues, ahí estaba. Ahorita vamos a centrarnos en el gozo. Ok. En ese momento yo tomo ese gozo del Espíritu Santo y se los doy, porque no es nada más la obra del Verbo Eterno encarnado, sino es la obra de la Trinidad. Eso hay que entender. Nada más que ¿no? Jesús es el portador, ¿no? ¿O es Jesús es la parte actuante, pero todo el contexto es de la Trinidad. Tomo lo que el Verbo Eterno siente cuando entra en su humanidad. Y ahí sí ya empezamos. Primero es el gozo infinito de empezar con su obra de restitución de la familia humana y de la salvación de la familia humana. Pero junto con eso empieza nos asocia a Él, nos asume, o sea, nos toma y estamos encarnados junto con Él. Estamos en el vientre de María, pero nos toma con todas nuestras culpas. Sí. Y ahí empieza la pasión de Jesús. Una pasión que le da desde el vientre materno infinitos sufrimientos, pero vamos a centrarnos nada más en los sufrimientos, yo diría, espirituales. ¿Qué sufrimientos son? Dios infinito que se tiene que como encerrar en una humanidad. Uh-huh. Y luego esa humanidad pequeñísima está encerrada en el vientre de María. Está fuerte. O sea, es una doble como cárcel. Sí. ¿Sí? O sea, entonces, su cuerpo pequeñito y en el vientre. Y ese cuerpo pequeñito en el vientre de María. Sí, qué sufrimiento. Para un Dios. Uh-huh. Para un Dios terrible. Luego, Dios es luz. Y se tienen que encerrar en una oscuridad tremenda que no se ve nada material, me estoy refiriendo, en el vientre de María. Entonces un Dios que se reduce, un Dios que se disminuye, un Dios que pierde la luz que se encarcela. Uh-huh. Y que tiene sensaciones y dolores y porque el esfuerzo del embarazo pues está unido a la madre. O sea, si la madre sufre, si la madre se cansa, si la madre se siente mal, si la madre... el niño no se cansa ni nada por el estilo. No, pero si la mamá se siente mal. Por eso, pero la mamá María no se sintió mal durante el embarazo. ¿No sintió nada? ¿Ningún efecto del embarazo? Ningún efecto. Ah, pues qué bueno que nos lo dice, porque yo sí pensé que había sentido algún efecto del embarazo. Las molestias del embarazo de sentir náuseas, de sentir... Recordemos que, ese es otro tema. No, pero díganos el pedacito, porque no nos quedemos ahí. O sea, porque hay que entender que el embarazo era una forma de reproducir los hijos de Dios en la tierra. Sí. Y por lo tanto estaba asistido por Dios y no iba a haber molestias. Las molestias vienen después del pecado original, en donde ahora todo será, pero en modo, perdón la palabra, animal. Sí, dolorosísimo. Ya no es la parte bella, la parte divina, que era el embarazo sin molestias, sin ningún sufrimiento, porque María fue impasible, o sea, no podía sufrir, ¿sí? Y María no tenía la herencia del pecado original. Entonces pasó un embarazo realmente diferente. Tranquilo, diferente. O sea, un embarazo diferente, ¿sí? Y así como fue diferente desde el momento que quedó embarazada, como hasta el momento de dar a luz, que es totalmente diferente de lo que todas las mujeres pasan. A lo que quiero referirme es un Jesús que está ahí encerrado, está solo. Él está acostumbrado, la divinidad está acostumbrada a la unión de la Trinidad. Y ahora está solo ahí, en el vientre. En la Divina Voluntad, todos aquellos que hayan leído la novena de Navidad, verán cómo Luisa, fundida en la Divina Voluntad, tiene ese contacto directo con aquel niño, con aquel bebé, pero que es el Verbo Eterno ahí, y donde ese Verbo Eterno le pide que se acerque, le pide que lo abrace, le pide que le pida a María un lugar ahí dentro de su vientre para poder estarlo acompañando.
Esto no es imaginación. No es Yo una sé que- metáfora, no es no. algo que no se pueda hacer, no es algo O sea, que tú estés usando de tu capacidad de imaginación para ponerte en ese lugar. Sí, no es un Julio Verne divino. ¿sí? Está padre. O sea, no es un Julio Verne Una divino, fantasía, ¿no? sino es una realidad. La divina voluntad nos puede poner en ese momento a acompañar a Jesús, a amarlo, a enjugarle todo el dolor que tiene, a estar, a abrazarlo, porque dice, quiero ir hacia ti, pero no puedo. Ven tú, abrázame, y ya después, cuando yo nazca, yo iré a ti a abrazarte. O sea, todas estas cosas creo que es una preparación perfecta. Empezar a compartir con aquel niño todo su proceso de embarazo y compartiendo con él todo lo que está sintiendo. Claro. Compartiendo con él el gozo y compartiendo con él el dolor. Aliviándolo en sus imposibilidades de estar solo, ahora tiene compañía, de estar totalmente imposibilitado de ir a buscarme en el exterior, ahora yo tengo la posibilidad de ir a buscarlo en el interior, de estar con él. Creo que eso es una preparación mucho más, ¿cómo diríamos?, completa. Estamos yendo a un nivel superior, ya no de deseo, sino como de acción. ya no de un anhelo, sino este deseo y este anhelo, la divina voluntad me lo convierte en acto. Y ahora estoy realmente ahí. Creo que con esto podríamos prepararnos totalmente a ese momento en que Jesús viene a este mundo, porque ahora tengo todo el conjunto de obras que Él hizo para poder estar conmigo. No sé qué te parezca. O sea, lo que me hace ver es que la participación que yo puedo tener viviendo la divina voluntad como Jesús la vivió desde el vientre materno es una preparación en el Adviento mayor que la preparación que yo puedo tener solamente con mis puras oraciones, mis puros sacrificios, mis puras prácticas del Adviento, ¿verdad? Devocionales del Adviento. Así es. Entonces voy a ir a un nivel superior porque ya no solamente va a ser lo mío o lo que yo me ponga, sino lo que Dios ponga de Él en mí. ¿O no? Dígame, corrígame. Por eso, o sea, estamos de acuerdo, es lo que Dios te dé para que tú puedas estar con Él, que tú puedas estar compartiendo con Él todo lo que Él vive, todo lo que Él pasa, todo lo que Él sufre, todo lo que Él goza. O sea, ya no hay una separación. Sí. Y si nos vamos un poquito más allá, en el momento en que la divina voluntad se vuelva vida tuya, en ese momento, como esa voluntad, vida tuya, es la misma vida, la misma voluntad de Jesús, te estás compartiendo, coparticipando con Él de lo que estás sintiendo. Ya no es Él solo el que se siente restringido, ya eres tú también, sufriendo la misma restricción de Él. Ya no es Él en la oscuridad, en las tinieblas, ahora eres tú compartiendo junto con Él las tinieblas. Y ahora sí podemos entender bien qué quiere decir eso. La inmovilidad. No, debe ser durísimo. O sea, un bebé que va creciendo en un vientre que es exactamente el tamaño y que tiene movilidad pero mínima, a él que es paso sin pie, que llena el universo. En ese momento nosotros podemos estar con él o podemos tomarlo y hacer que se mueva en nosotros. Le quiero preguntar una cosa. El hecho de que yo diga que participo contigo en el momento en que te haces carne y tomas tierra de María, ese primer día en que estuviste en su vientre de María, que tomaste su oscuridad, tal, o sea, el hecho de ponerme dispuesta a eso me hace vivirlo. Si estás en la divina voluntad, sí.